La habitación en que Berenice debía realizar su curso de matemática era espaciosa. Estaba dividida en el centro por una gran cortina de terciopelo rojo que descendía desde el techo hasta el suelo. El techo era de colores y las columnas doradas. Esparcidos sobre las alfombras se encontraban grandes almohadones de seda con leyendas del Corán. Adornaban las paredes caprichosos arabescos azules entrelazados con hermosos versos de Antar, un poeta del desierto. En el centro, entre dos columnas, con letras de oro sobre fondo azul, se leía el notable verso de 2 estrofas. Cuando Alá quiere bien a uno de sus servidores, abre para él las puertas de la inspiración. Era una tarde que en el aire flotaba un suave perfume de incienso y rosas. Las ventanas, de pulido mármol, estaban abiertas, dejando ver el jardín y los frondosos pomares que se extendían hasta el parduzco y triste río. Una esclava morena de clásica hermosura circasiana estaba de pie con el rostro descubierto junto a la puerta. ¿Su hija se halla ya presente?, preguntó Berenice al sheik. Seguramente, respondió Yezid. Le ordené estar en el otro extremo de la habitación, detrás de la cortina, desde donde podrá ver y oír, permaneciendo invisible para los que estén de este lado. Realmente las cosas fueron dispuestas de tal manera que ni siquiera se distinguía la sombra de la joven que iba a ser discípula de Berenice. Era muy probable que ella les estuviera observando por algún pequeño orificio hecho en el terciopelo e imperceptible para Yezid y los demás. Pienso que es oportuno comenzar ya la primera lección, advirtió el sheik y preguntó con cariño. ¿Estás atenta, Telasim, hija mía? Sí, padre, respondió una voz femenina de agradable timbre desde el otro lado del aposento. Mientras tanto, Berenice se preparaba para la lección. Cruzó las piernas, sentándose en un almohadón en el centro de la sala. El bagdalí procuró ser discreto, colocándose a un lado, que junto a él se sentó el sheik Yezid. Toda investigación científica es costumbre que sea precedida por una oración. Fue así como Berenice comenzó. Nosotros te adoramos, Señor, e imploramos tu divina providencia. Condúcenos por el camino de la verdad, por el camino de los iluminados y bien amados por ti. Terminada la oración, prosiguió. Cuando miramos, Señora, hacia el cielo, en las noches puras y calmas, sentimos que nuestra inteligencia es pequeña para concebir las obras maravillosas del Creador. Delante de nuestra mirada sorprendida, las estrellas son una caravana luminosa que desfila por el desierto insondable del infinito. Las nebulosas inmensas y los planetas giran según leyes eternas por los abismos del espacio. Una noción surge, entre tanto, bien nítida en nuestro espíritu: la noción de número. Hace mucho tiempo, en Grecia, cuando ese país era dominado por el paganismo, vivió un filósofo notable llamado Platón, a quien un discípulo le preguntó sobre las fuerzas dominantes de los destinos del hombre. El gran sabio respondió: los números gobiernan el mundo. Realmente es así. El pensamiento más simple no puede ser formulado sin que en él se involucre, bajo múltiples aspectos, el concepto fundamental de número. El beduino, que en medio del desierto, en el momento de la oración, murmura el nombre de Dios, tiene su espíritu dominado por un número: la unidad, sí. Dios, según las verdades escritas en el libro santo y repetidas por el profeta, es uno, eterno e inmutable. Luego, el número 1 aparece en el cuadro de nuestra inteligencia como el símbolo del propio Creador. Del número, Señora, que es la base de la razón y del entendimiento, surge otra noción de indiscutible importancia: la noción de medida. Medir, Señora, es comparar. Por lo tanto, solo son susceptibles de medirse las magnitudes que admiten un elemento como base de comparación. ¿Será posible medir la extensión del espacio? De ningún modo. El espacio es infinito y, siendo así, no admite término de comparación. ¿Será posible evaluar la eternidad? De ninguna manera. Dentro de las posibilidades humanas, el tiempo es siempre finito. Y en el cálculo de la eternidad,
No puede lo efímero servir de unidad de evaluación. En muchos casos, sin embargo, nos es posible representar una magnitud que no se adapte a los sistemas de medida por otra que pueda ser evaluada con exactitud. Ese cambio de magnitudes, tendiente a simplificar los procesos de medidas, constituye el objeto principal de una ciencia que los hombres denominan matemática. Para alcanzar su objetivo, precisa la matemática estudiar los números, sus propiedades y transformaciones. En esa parte, ella toma el nombre de aritmética. Conocidos los números, es posible aplicarlos a la evaluación de magnitudes que varían o que son desconocidas, pero que se presentan expresadas por medio de relaciones y fórmulas. Tenemos así el álgebra. Los valores que medimos en el campo de la realidad son representados por cuerpos materiales o por símbolos. En cualquier caso, esos cuerpos o esos símbolos están dotados por 3 atributos: forma, tamaño y posición. Es necesario, pues, estudiar estos 3 atributos. Ese estudio constituye el objeto de la geometría. Estudia además la matemática las leyes que rigen los movimientos y las fuerzas, leyes que aparecen en la admirable ciencia que se denomina mecánica. La matemática pone todos sus recursos al servicio de una ciencia que eleva el alma y engrandece al hombre. Esa ciencia es la astronomía. Hablan algunos de las ciencias matemáticas como si la aritmética, el álgebra y la geometría fuesen partes enteramente distintas. No es así. Sin embargo, todas se auxilian mutuamente, apoyándose unas en las otras, y en ciertos puntos se confunden. Hay una ciencia única, la matemática, la cual nadie se puede jactar de conocer, porque sus conocimientos son, por naturaleza, infinitos y del cual todos hablan, sobre todo los que más la ignoran. Entre los hombres que la estudian y la conocen, hay algunos que se fijan más en los detalles que en las ideas generales, siendo por lo tanto sus descubrimientos de escasa importancia. Se narra que Moisés se encontró cierta vez en las playas de Judea con el Kíder, el más grande entre los sabios de la tierra. Se hallaban los 2 grandes maestros conversando sobre los más altos problemas de la vida y el destino. Cuando se acercó a ellos, un pajarito que traía en el pico una gota de agua de mar. La pequeña avecilla, sin interrumpir el vuelo, dejó caer la gota sobre el hombro del Kíder. El que era sabio entre los sabios dijo entonces a Moisés: «Profeta de Dios, ese pájaro acaba de enseñarnos una profunda verdad, mostrándonos que la ciencia de Moisés y la de todos los sabios de la tierra, comparada con la ciencia de Dios, es como comparar una gota de agua con el mar. La matemática, señora, enseña al hombre a ser sencillo y modesto. Es la base de todas las ciencias y todas las artes». Aldebasán, rey de Irak, descansando cierta vez en la galería de su palacio, soñó que encontraba 7 jóvenes que caminaban por una ruta. En cierto momento, vencidas por la fatiga y por la sed, las jóvenes se detuvieron bajo el sol calcinante del desierto. Apareció entonces una hermosa princesa que se aproximó a las peregrinas trayéndoles un gran cántaro de agua pura y fresca. La bondadosa princesa sació la sed que devoraba a las jóvenes, y éstas pudieron reanudar su interrumpida jornada. Al despertar, impresionado con ese curioso sueño, decidió Aldebasán entrevistarse con un astrólogo famoso llamado Sanif, al que consultó sobre el significado de su sueño. Dijo Sanif, el astrólogo: «Señor, las 7 jóvenes que caminaban por la ruta eran las artes divinas y las ciencias humanas, como la pintura, la música, la escultura, la arquitectura, la retórica, la dialéctica y la filosofía. La princesa que los socorrió representa la grande y prodigiosa matemática. Sin el auxilio de la matemática, las artes no pueden progresar y todas las otras ciencias perecen». Impresionado el rey por lo que oía, determinó que se organizasen en todas las ciudades, oasis y aldeas de su país centros de estudios matemáticos. Elocuentes y hábiles sabios iban por orden del soberano recorriendo los bazares y caravanas, enseñando aritmética a los caballeros y beduinos.
En las paredes de las mezquitas y en las puertas de los palacios, los versos de los poetas famosos fueron sustituidos por fórmulas algebraicas y por cálculos numéricos. Al cabo de pocos meses, aconteció que el país atravesaba por una era de prosperidad, paralelamente al progreso de la ciencia. Crecían los recursos naturales del país, las escuelas estaban repletas, el comercio se acrecentaba en forma prodigiosa, se multiplicaban las obras de arte, se levantaban monumentos y las ciudades estaban colmadas de turistas y curiosos. El país de Irak tenía abiertas las puertas al progreso y a la riqueza. El rey Aldebasan, atacado por repentina enfermedad, murió, siendo llevado por el maligno Azraíl, un ángel de la muerte, hacia el cielo de Alá. La muerte del soberano abrió dos tumbas. Una de ellas acogió el cuerpo del glorioso monarca y la otra la cultura científica del pueblo. Luego subió al trono un príncipe vanidoso, indolente y de limitados dotes intelectuales. Le preocupaban más las diversiones que los problemas administrativos del Estado. Pocos meses después, todos los servicios públicos estaban desorganizados, las escuelas cerradas y los artistas y sabios forzados a huir bajo la amenaza de los malvados y ladrones. El tesoro público fue derrochado en múltiples festines y desenfrenados banquetes. El país de Irak, llevado a la ruina por el desorden, fue atacado por enemigos ambiciosos y al final fue vencido. La historia de Aldebasan, señora, nos demuestra que el progreso de un pueblo se halla ligado al desenvolvimiento de los estudios matemáticos. En el universo todo es número y medida. La unidad, símbolo del Creador, es el principio de todas las cosas, las cuales no existen sino en virtud de inmutables proporciones y relaciones numéricas. Todos los grandes enigmas de la vida pueden ser reducidos a simples combinaciones de elementos variables o constantes, conocidos o desconocidos. Para que podamos conocer la ciencia es necesario tomar un número por fase. Veremos cómo estudiarlo con la ayuda de Alá, clemente y misericordioso. Con estas palabras concluyó el calculista, dando por terminada su primera clase de matemática. Todos los presentes en la sala, con agradable sorpresa, oyeron a la alumna, a quien no podían ver por la cortina, pronunciar la siguiente oración. Oh Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, perdona la pobreza, pequeñez y el poco valor de nuestros corazones. No escuches nuestros pedidos, pero oye el clamor de nuestras necesidades. No atiendas nuestros pedidos, pero ten en cuenta nuestros silenciosos gemidos. ¿Cuántas veces pedimos aquello que tuvimos y dejamos perder? ¿Cuántas veces soñamos poseer aquello que nunca será nuestro? Oh Dios, nosotros te agradecemos por este universo, que es nuestro grande hogar, por su extensión y riqueza, y por la vida multiforme que en él existe y del cual formamos parte. Gracias por el esplendor del cielo azul y por la brisa de la tarde, por las veloces nubes y por las constelaciones de las alturas. Gracias por los océanos inmensos, por el agua que corre, por las montañas eternas, por los árboles frondosos, por el suave césped en que reposan nuestros pies. Nosotros te agradecemos los múltiples encantos con que podemos experimentar en nuestras almas la belleza de la vida y el amor. Oh Dios, clemente y misericordioso, perdona la pobreza, la pequeñez y el poco valor de nuestros corazones.